Sergio, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy por hoy? Y me sale preguntarte si pensás que es un problema que cada persona tiene su propio gran problema o si pensás que el problema más grande que tienen es un problema que nos atraviesa a todos. ¿Cómo lo ves? Bueno, principalmente me parece que el egoísmo es lo que nos aísla de un todo. Como vos decís, no es un problema que nos atañe a todos y al mismo tiempo sí. Es decir, ¿a qué me refiero con el egoísmo? Es decir, bueno, si nosotros vivimos en comunidad, tenemos que pensar como una comunidad y participar de la comunidad y esforzarnos por la comunidad. Es decir, yo tengo que ser un buen padre, tengo que ser un buen hermano, tengo que ser un buen hijo, tengo que ser un buen vecino. Si soy bombero, tengo que ser un buen bombero. Si soy un guitarrista, tengo que ser un buen guitarrista. Y vos un periodista, tenés que ser un buen periodista. Es decir, no es mucho pedir que hagamos lo mejor que esté dentro de nosotros. Y bueno, y a veces me parece a mí, no, o sea, las sociedades fragmentadas, dañadas, torturadas, digamos, por los políticos, por la delincuencia, por todos los problemas habido y por haber, hacen que las personas se vayan individualizando, es decir, se vayan metiendo como adentro de un cascarón y generando mecanismos de defensa para no ser dañados. Y bueno, justamente lo que nos aleja, lo que nos vuelve más individualistas, más egoístas. Entonces yo pienso para mí y no me importa el vecino, y no me importa si el otro es radical, si el otro es peronista. Bueno, entonces todo eso va generando un combo de donde se va haciendo una sociedad violenta, mezquina. Y bueno, principalmente, después, bueno, trae un montón de problemas económicos, trastornos, pero me parece que ese sería el key de la cuestión, así un poquito de amor, falta de amor. La gente creo que le falta amor, con amor. Bueno, Ignacio, eso es todo. Sergio, dame dos toques. No te escapes tan rápido. Dale. Te voy a pedir primero que te acerques un poco así no te corto la cámara. Disculpa. Déjame ver si entendí la pregunta. ¿Estás apurado de tiempo? No te quiero hacer robar tiempo. No, más o menos, más o menos. Bien ahí. Déjame ver si te entendí. Me hablaste de que para vos el principal problema que tienen las personas es el mismo y es el egoísmo. Es el estar obsesionados consigo mismos y como solamente pensar en lo que ellos quieren y lo que ellos, sus objetivos, sin pensar en qué bien le pueden hacer a la comunidad. Eh, algo más, algo que se me ha escapado de eso. Me dijiste que por ahí los políticos usan eso a su favor. Ta. Me hablaste también de la necesidad de que cada persona sea lo mejor que puede ser y de hacerlo en pos de una mejor comunidad. ¿Hay algo que se me ha escapado sobre que el principal problema es, a tu forma de ver las cosas, el egoísmo? ¿Por eso? No, mi punto de vista, ¿no? O sea, como principal enemigo, lo veo yo. Después, bueno, tenemos un montón de problemas en donde la falta de comunicación, por ejemplo, me pasa en la familia que hay veces que hay como falta de comunicación en el sentido de que, bueno, hay personas que pueden saber, no sé, quién salió campeón del torneo de fútbol, quién ganó la pelea del domingo, quién ganó Gran Hermano, pero no saben si su hijo tiene sueños, tiene expectativas. Entonces, pero no está todo perdido, digamos. Creo que la sociedad está enferma y yo me considero parte de esa sociedad enferma y parte de, de los problemas. Es decir, yo tampoco soy Marilena Walsh, ¿me entendés? Ni Jesucristo. Es decir, también soy parte de esa sociedad enferma. Falta de amor y capaz que egoísta y todo eso. Bueno, Déjame preguntarte. Me hablaste entonces de también la falta de comunicación y si mal no lo entendí, me hablaste de una falta de prioridades en algún punto, porque como me decís vos, como podés estar atento a quién salió campeón, quién ganó la pelea, pero no estás atento a qué está pasando al que está al lado o el tuyo. vecino, Claro, claro. no estás prestando atención a lo que, a la comunidad que tenés al lado tuyo, porque estás prestando atención solamente a lo que a vos te interesa. Bien. Entonces, egoísmo, falta de comunicación, esas son las dos cosas que me dijiste. Me hablaste mucho más desde la base del problema es el egoísmo y el estar absorbido en nosotros mismos. Me sale preguntarte, ¿qué puede hacer el individuo, la persona que está viendo esto? Más vale que va a ser distinto para una persona que tiene 60, 20, 40, si es padre, si no es padre. Pero, ¿qué puede hacer una persona que está escuchando esto en pos de solucionar este problema o de al menos achicarlo? ¿Cuál es una acción que puede tomar en pos de ir en la dirección correcta sobre este problema? Bueno, amor, buscar amor como energía y motor fundamental.
Y creo que con eso, amor hacia uno mismo, entonces uno puede mirarse al espejo y ver sus errores, ver sus falencias, ver dónde se está equivocando, y con el espejo del amor. Es decir, yo no puedo decirle al otro, el vecino del lado, que tiene tal problema si yo no me miro en el espejo y me veo los problemas que yo tengo. Entonces, me parece que con amor, un poquito más de amor, y bueno, la cultura, obviamente, y la educación nos plantea una realidad concreta, es decir, porque si no las palabras se las lleva el viento. Yo te digo un versito lindo, pero llego a la esquina y, no sé, le escupo a un tipo porque no es igual a mí, porque es distinto a mí, y bueno, veo eso, eso. Sergio, muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo hoy. Gracias, Ignacio. Hermano, ha sido un gusto. Suerte. Muchas Éxito. gracias. Matías, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy? Y me sale preguntarte si pensás que es el principal problema es independiente, o sea, es de cada persona únicamente, o si pensás que es la naturaleza del principal problema de las personas hoy por hoy, si pensás que es algo que nos atraviesa a todos. ¿Cómo lo ves? Perdón. O sea, el principal problema para las personas. Sí, disculpa, lo pregunté medio como el ojete. Vamos de vuelta. Lo que estaba apuntando para hacer la diferencia era si pensás que el principal problema de las personas es individual, o sea, mi principal problema es que mi mamá está enferma, o si pensás que es algo Ah, adelante. que todas las personas comparten. Entonces, ¿cómo la ves en ese sentido? Bueno, para mí los problemas son individuales, más allá de que pueda haber factores en común entre una persona y otra. eh, Considero que son individuales y que depende de cada persona cómo lo puede afrontar. Entonces, ok, te lo tomo. Me sale preguntarte sobre cuál pensás que es el principal problema que todas las personas comparten hoy por hoy. Creo que en realidad esa primera pregunta no sé si es útil hacerla. Vamos a la segunda pregunta, que creo que es en realidad lo que me interesa. ¿Cuál pensás que es el principal problema que todas las personas comparten hoy por hoy? ¿Qué pregunta? Eh, no, o sea, no creo que haya un único problema. O sea, depende mucho, como te digo, de las personas. Hoy por hoy, si vos agrupás juntos, seguramente te van a decir que un problema a nivel familiar podría ser un problema económico, pero un único problema que agrupe a muchos, así como te digo yo, que es individual, seguramente si le preguntas a otro te va a decir que es más colectivo, pero si tendría que decir uno, podría ser a nivel tomando como objeto una familia o un grupo de personas que tenga una familia, sería un problema común, algo económico, por ser sostento de familia, digamos. Déjame ver, déjame ver. Creo que lo que estoy tratando de entender es el principal problema en común que tienen las personas dentro de la sociedad. No sé si es lo mismo que preguntar el principal problema de la sociedad, Ok, sino el individuo en la en la sociedad. ¿Me sociedad. entendés? ¿Cuál es el problema que tienen todos los individuos que viven en esta sociedad? Vamos a limitarlo en Argentina, supongo. ¿Cuál sentís que es el Y, principal problema? y podría ser a nivel social, si va por ese lado, creo que falta de empatía, canalizándolo, ¿no es cierto?, en los problemas ajenos, en las situaciones que viven las otras personas. Por ahí también va lo individual de los problemas de cada persona y saber qué le pasa al otro. Y también podría ser el tema de que muchas personas están pendientes de lo que hace o dice o el otro y se enfocan más en eso que en lo que propiamente se tendría que enfocar. Eh, pero para resumirlo, me parece que es la falta de empatía por el otro y dentro de uno, eh, en vez de preocuparse por lo que dicen los otros, preocuparse más por lo que quiere uno. Déjame ver si entendí. Me hablaste de la falta de empatía Ujú. y me hablaste de cómo yo lo entendí. Decime si es fiel a lo que vos me quisiste decir. Es la falta de prioridades en cuanto a dónde prestar atención. Entonces por ahí estás prestando atención a qué dijo una persona o qué está haciendo otra persona, en vez de prestarle atención a cosas realmente importantes como eh, qué es lo que realmente querés, cómo te está yendo en tu vida, qué errores tenés.
cómo podés ayudar a tu familia o a tu comunidad. ¿Es por ahí? ¿Es como falta de Claro, o sea, atención y falta... sí. claro, ahora vende mucho lo que es las redes sociales, entonces por ahí uno está mucho más pendiente de qué puede subir para ver que la gente lo mire y no en enfocarse en lo que efectivamente le puede llegar a hacer bien a él o al conjunto en común, volviendo a la familia. Eh, y con respecto a la empatía, sí, o sea, en un resumen, por ejemplo, yo que salgo siempre de trabajar, trabajo acá en la Vélez Arfiel, hay una señora que está en situación de calle y tiene un perrito. Eh, por ahí la gente pasa y ni siquiera, no te digo que le des plata o lo que sea, pero por un platito de comida para ella o para el perro, eh, y no pasar directamente caminando y como si no importara. Está bien que por ahí no tenés ninguna responsabilidad, pero bueno, quizás es entender un poco por qué está ahí y por qué aún así, estando así, toma la responsabilidad de tener un perro y cuidarlo. ¿Me explico? Creo que entiendo, déjame ver si Dani. Confírmame si Dani. Eh, es- a lo que estás tratando de apuntar es a la absorción que tenemos con nosotros mismos, o sea, como que solamente pensamos en cuáles son nuestros problemas y lo que es importante para nosotros y no en cómo podemos ayudar a nuestra familia, a una persona en situación de calle o a qué haría bien a la comunidad fuera de lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que es importante. Es por ahí, es como una... otra persona me lo ha dicho, vos me dijiste falta de empatía, otra persona me dijo egoísmo, otra persona me ha dicho individualismo. Es más o menos por ahí, por el estar absorbidos en nosotros mismos. Sí, va por ese lado y bueno, ahora actualmente hay mucha división y basado también en lo que es la empatía, simplemente por el hecho de ser algo político y pensar de una forma que quizás, por ejemplo, bueno, yo no me quiero meter ahí, pero como para cerrarlo, sí, es lo que acabas de decir. ¿Cuál pensás que es la forma en la cual una persona que esté escuchando esto puede tomar acción en pos de solucionar o minimizar este problema, de hacerlo más llevadero? Este problema del individualismo, de la falta de empatía, del egoísmo, de solamente estar pendiente de uno mismo y no del resto. ¿Qué acciones podría tomar esta persona si quisiera resolver este problema? Y bueno, yo pienso que cada persona es un mundo y cada persona tiene un propio camino. Algunos lo hacen un poco más rápido, otros lo hacen un poco más lento. Es cuestión de centrarse en lo que uno quiere y en lo que uno puede y tratar de, si tiene una meta, seguirlo en su paso, no tratar de apurarse. Y como digo, o sea, siempre, si bien pensando en uno, no dejar de ser lo que es para llamar la atención de alguien que quizás ni se lo merece. Capaz soy un poco con las palabras, pero bueno, no sé si se entiende la idea. Decime si entiendo. Creo que lo que está tratando de apuntar es a prestar atención de uno en una forma, porque es irónico o es paradójico quizás, que a la respuesta al individualismo sea mirar para adentro, cuando el problema del individualismo es que estamos mirando demasiado para adentro. Pero creo que lo que te estás refiriendo es como a reflexionar sobre si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi bienestar y por el bienestar de la comunidad en vez de solamente para llamar la atención de una persona a la cual en realidad no me importa esa persona. Entonces como prestar atención o priorizar las cosas importantes, valga la redundancia. ¿Es por ahí? Es por ahí. Quizá uno se limita mucho de hacer lo que quiere porque piensa que por querer hacer eso va a recibir todas respuestas negativas o lo lleve a hacerlo, o no hacerlo, mejor dicho, lleva a no hacerlo por estar pendiente de eso. Eh, y por ahí es, como decís vos, mirar más para adentro, hablando del individualismo, no tanto en lo consciente, sino en lo sentimental, para estar uno mejor. ¿Me explico? Sí, eso. Matías, muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo hoy. Hermano, que andes bien. Buenas tardes. Raúl, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy por hoy? Y el principal problema que tenemos, porque tenemos todo problema por el buen presidente que tenemos, ¿no es cierto? Porque creo que de la manera que él se maneja, creo que no son, ¿cómo le puede decir? Son maneras de un presidente que es, ¿no es cierto?, que es la autoridad máxima de un país, de un país. Déjame ver si entiendo, Raúl. A tu forma de ver las cosas,
el principal problema que tienen las personas hoy por hoy es el presidente. ¿Es así? Sí, sí. ¿El principal problema que tenés vos en tu vida es el presidente? Sí, sí, porque ahora ando luchando contra porque yo a Lance le pedí 3 veces la jubilación por invalidez y no me la quiso dar, entonces hice una pensión. Y ahora ando luchando por esa pensión, que no me la saque, porque si no, ¿de qué de qué voy a vivir? No sé. Porque aparte de todo esto, ¿no es cierto? Que el Estado tiene la obligación y es ley que me tiene que garantizar un sustento. No sé si me comprende lo que yo le digo, porque esto es un problema que es un... usted sabe que, hablando mal y pronto, disculpando la frase, un loco, loco porque usted ve las represiones que se hacen en contra de los jubilados, porque el aumento que él da, un 2%, ¿de qué? Entonces, Raúl, vamos de vuelta. El principal problema que vos tenés en tu vida y que pensás que todas las personas comparten en esta sociedad es el presidente. Ok. Me sale preguntarte, parte de la entrevista, lo que estoy preguntando a todas las personas, es qué solución encuentran esas personas que una persona en la calle, en su casa, por ejemplo, una persona que esté viendo este video, ¿sí? Llega a su casa del trabajo, prende la tele o pone el celular, ve esta entrevista y vos le decís, a tu entendimiento, el principal problema es el presidente. ¿Qué debería hacer esa persona para que ese problema se solucione o para que ese problema sea menos influyente en su vida? ¿Qué acciones puede tomar esa persona? Sí, creo que las acciones que puede tomar esa persona y que puede encontrar alguna solución, que ahora porque creo que ustedes saben que estamos pronto a las elecciones que se realizan en octubre, que creo que así como, no, gracias a Dios, no lo voté, pero a los que han votado, yo los llamaría y les diría que la próxima vez que lo hagan realmente, coherentemente y que piensen bien a quién se va a votar. Entonces, lo que pueden hacer estas personas es votar. Ok, déjame preguntarte, porque encuentro coherente la idea de que si el principal problema que tienen las personas es el presidente, lo mejor que pueden hacer para solucionar sus problemas es votar. Ahora, se vota una vez cada 2 años. Una vez se vota el presidente, otra se vota las legislativas. ¿Qué pueden hacer las personas que están viendo esto en el día a día para solucionar sus problemas y para tener una vida mejor? Y esto, yo no, teóricamente no sé cómo lo tomarán ellos, pero hay que pensar muy mucho para saber, para vivir el día a día. Porque ustedes ven de que todas las cosas aumentan, aumentan y los sueldos siempre es lo mismo, por eso y mayormente a todas esas personas que tienen una familia que es numerosa, veo que tienen hijos, que tienen esto, no sé, creo que cómo lo toman ellos, qué hacen el día a día para vivir el día a día, no sé, porque yo no hay que enfocarse el que no tiene nada, el que no tiene nada. En eso hay que enfocarse. El que no tiene nada y el que no recibe nada. Raúl, muy claro. Muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias por tu tiempo. No, Gracias por por hablar favor. conmigo hoy. Buenas tardes, Raúl. Facu, Fuck. ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy? Eh, en mi generación de jóvenes yo siento que hay muchos problemas mucho tema en el tema de la salud mental, problemas de autoestima, de vocación quizás, de muchas cosas así de la cabeza. También económicos, ¿no? Pero ¿Cuántos años tenés? yo 19. Ok. Me hablaste de la salud mental, me Sí. hablaste de la autoestima y me dijiste como, bueno, también puede ser algún problema económico. Quizá me dijiste otro más, pero me sale preguntarte, déjame empujarte no, pero pecharte un poquito Ahí a que va. me digas uno en particular. ¿Cuál pensás que es el principal, el más importante, el que atraviesa a todos por igual? ¿Qué pensás que es? No sé, no sé, la fe en el futuro, quizás el futuro, no sé, puede ser.
Yo siento que uno es uno de esos, va, por lo menos a mí me afecta y siento que a mucha gente le afecta es ese, el tema del futuro, mucho miedo, quizás puede ser. Facu, tiraste buena que no me esperaba ni a palos. Ok, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Me dijiste, en tu entendimiento, uno de los principales problemas que tienen las personas hoy es el miedo al futuro. Decime qué te parece esta idea, si es lo que querías decir o no. No tengo intención de poner palabras en tu No, boca. no, Quiero sí, tratar de entenderte. incertidumbre, temas de nada, de no saber qué hacer, si vamos a poder hacer lo que queremos hacer también, es difícil. Entonces, miedo al futuro, incertidumbre, no saber qué va a pasar, o quizás, en los casos de alguna persona, como directamente pensar que el futuro va a ser peor que hoy. O que no existe futuro también, hay mucha gente que no ve el mañana. Me sale preguntarte, porque no tocamos esta palabra en estos minutos, pero ¿pensás que todo esto que estamos mencionando tiene que ver con un grado alto de ansiedad? Sí, de ansiedad, de depresión, de todo. Sí, 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 segurísimo. Disculpa que te pregunte, ¿estás apurado? No, no. Ah, ok, ok. Bien, depresión puede ser, también ansiedad. Me sale preguntarte, Facu, este problema que tenemos como generalizado, que todas las personas están teniendo y que pensás que es muy importante, que tienen miedo al futuro, que piensan que por Sí. ahí no hay un buen futuro por delante. Ujú. eh, ¿Cuál pensás que puede ser la solución que una persona puede tomar en pos de mejorar su relación con este problema o de solucionarlo? ¿Qué puede hacer una persona que esté escuchando esto? Más vale que va a ser dependiente de si tiene 60, 40, Sí, 20, sí, sí. más vale. Pero, Eh, ¿qué podría hacer una persona en pos de solucionar o de minimizar la magnitud de este problema, del miedo al futuro, o de la ansiedad o de la depresión, de estar pensando en todas las cosas malas que pueden llegar a pasar? Yo creo que una gran solución, que en mi caso me ha ayudado mucho, es sacar esas cosas de la cabeza y transmitírselas, no sé si transmitírselas, pero comunicárselas a otra persona, que te dé otro punto de vista, uno sobre la marcha mientras va hablando y va, digamos, sacando todos los pensamientos quizás negativos que tiene, se va dando cuenta de que muchas cosas a veces sí tienen solución, y cuando en realidad a veces pensamos que no tienen solución, pero sí tienen solución, mientras las pensamos como lógicamente, ¿no? Uno a veces como que se queda como en un círculo vicioso de pensar cosas malas, entonces eso es terrible y sacarlas y poder comunicárselas a otra persona ayuda muchísimo. La forma de romper el círculo vicioso de pensamientos negativos y de miedo y de ansiedad y de depresión es hablar con una persona, contarle lo que está pasando en pos de entender mejor lo que está pasando, porque quizás pensás que tenés claro qué es lo que está pasando, pero una vez que lo hablas, quizás podés entender mejor la Muchas veces naturaleza se del te problema. aclaran las cosas, muchas veces se te aclaran. Por lo menos a corto plazo esa es como una solución que a mí me ha funcionado. Es mucho de también conocerse a sí mismo, ¿no? De aprender a conocerse a sí mismo, poder solucionar todos estos problemas. Así que eso es más o menos lo que yo creo que puede llegarle a servir a cualquier persona, porque todos podemos pensar, así que creo que sirve. Ta. Facu, muy interesante el problema que me dijiste, el del miedo al futuro. No lo habían mencionado esta tarde, hasta lo que puedo recordar. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus Gracias a respuestas. vos, gracias a Gracias por vos. hablar conmigo hoy. Dale, cuídate. Que andes bien, Que te Facu. bien. Carlos, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy por hoy? El principal problema para mí hoy es que no tienen dinero, que los sueldos están muy bajos y se nota en el circular de la gente, ¿viste? Está muy apagada. Y creo que es un factor muy importante para subsistir en este momento. Carlos, déjame tratar de entender lo que me dijiste. Me interesa tratar de seleccionar un problema en particular, así trabajamos en base de ese problema. Me hablaste de que los sueldos están muy bajos, potencialmente te refería a que como los sueldos están muy bajos, es muy difícil cubrir las necesidades básicas y Exacto. también al mismo tiempo me hablaste de el ánimo que tienen las personas frente a esta situación. Quizás el ánimo de ellos es bajo por la situación. Entonces me sale preguntarte de esos potenciales problemas, ¿cuál te parece que es el más importante para trabajar?
Y más que todo, todo depende de la situación económica del momento, ¿no es cierto? Con esta política del gobierno, que, que los, que los sueldos de la gente están muy bajos, yo creo que repercute en el ánimo de la gente y que tampoco hay mucha salida laboral y, y creo que en vez de avanzar estamos retrocediendo en ese sentido. Déjame preguntarte, Carlos, porque me estás hablando de que el principal problema en tu entendimiento es la economía y los problemas que causa el hecho de que no haya trabajo o que las oportunidades sean pocas en cuanto a la salida de trabajo y que cuando conseguís un trabajo los sueldos son bajos. Mi segunda pregunta es, ¿qué es lo que pueden hacer las personas frente a este problema? ¿Cómo lo ves? Porque me parece difícil a mí, quizás vos tengas una mejor respuesta, a mí me parece difícil si encontramos que el principal problema de las personas es la economía, ¿qué pueden hacer las personas ellas mismas en pos de mejorar su situación personal? Porque ni vos ni yo vamos a solucionar la economía, pero ¿qué podemos hacer vos, yo, cualquier persona que esté escuchando esto, en pos de mejorar su relación con el problema, sea solucionarlo o sea minimizarlo y hacer que sea más llevadero? ¿Cómo lo ves? Y bueno, creo que en ese sentido tu pregunta es medio difícil. Todo depende acá de las políticas del gobierno para facilitarle a la gente que encuentre un trabajo sustentable para ellos, para que puedan llegar a su casa y tener un plato de comida. Pero en estos tiempos estamos todos muy para atrás. Bueno, la gente confió, yo confié en este gobierno, porque yo también lo voté, pero ya llevamos 1 año y 7 meses y no veo que salga la situación. La inflación ha bajado, por supuesto, pero los recursos económicos de la gente no, no son suficientes. Entonces, la economía está como está y es complicada a causa de el presidente o a causa del gobierno de turno. Vamos de vuelta. Te doy una potencial respuesta y decime cómo te parece o si hay otra cosa que podemos hacer. ¿Qué pueden hacer las personas? Más vale que va a ser distinta la respuesta si tiene la persona que nos está viendo tiene 20, 40 o 60 años. La respuesta va a ser distinta en cada caso, pero en una generalidad. Lo que pueden hacer las personas frente a este problema de la economía y a que la economía es del gobierno de turno es votar. Pero votar, votamos una vez cada 4 años por presidente y una vez cada 2 las legislativas. Entonces, fuera de ese acto de votar, ¿hay algo que las personas pueden hacer frente a este problema en el día a día para poder resolver y tener una mejor situación económica ellos mismos? Sinceramente no le veo, de parte de las personas, no le veo una salida. Acá la salida son las políticas del gobierno, que ellos tienen que darle respuesta a la gente con el tema del trabajo, pero está todo muy ahí muy parado, no se ve una pronta salida, habrá que esperar, como dicen muchos, pero hoy en día no le veo una salida para los jóvenes, ¿eh? Los viejos más que todos los jubilados que están un poco para atrás, pero no le veo yo una salida concreta en estos momentos. No sé si habrá que esperar un tiempo más, el año próximo. Esto también, como preguntaba vos, de saber elegir. Acá estamos con un gobierno liberal y si no tenés que ir a un gobierno popular. Las dos opciones son muy difíciles y no veo que salga o tenga una nueva salida con un partido, no sabía por dónde encararlo ahí, pero no hay otra respuesta. No hay otra respuesta política para esto. Entonces, decime si entendí bien a tu forma de ver las cosas. A tu forma de ver las cosas, no hay nada que las personas puedan hacer eh, más que votar. Entonces hay que esperar a que llegue el próximo ciclo y votar. Y en el mientras, aguantar. ¿Esa es la respuesta? Y no quiero que tampoco
Sí, una solución sea votar, pero ¿qué elegir? Siempre caemos en lo mismo. O te va al populismo, al liberalismo, y no hay respuesta. No hay respuesta. Te lo tomo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo hoy. Chao. Que andes bien. Buenas tardes. Nilda, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy por hoy? El principal problema creo que es la inseguridad, la violencia. La inseguridad y la violencia. violencia, la destrucción de la familia. Ok. Me interesa que me cuentes todos los problemas que pensás que tenemos. Al final me va a interesar que me digas cuál es el que pensás que es el más importante. Así trabajamos ese y vemos qué solución puede haber. ¿Sí? Me hablaste de la violencia, me hablaste de la inseguridad y me hablaste de la destrucción de la familia. Son tres problemas muy distintos. Me sale preguntarte cuál pensás que es el más importante. El más importante de todo es la inseguridad que se produce a través de la extensión de la droga en todo el país. El consumo de droga en la gente joven es terrible. Y no solo en la gente joven, porque ahora ya he visto mucha gente grande también con el tema de consumo de droga. Creo que eso es el origen, digamos, de todo lo otro. ¿Sí? Pero también tiene su base yo creo que desde el momento que la mujer ha dejado el papel ese de mamá, de la atención de sus hijos, del dedicarle tiempo. He sido docente, por lo tanto a eso lo puedo confirmar porque he sido docente primaria y me daba cuenta, una cosa es la madre que está en la casa y atiende a sus hijos y se dedica a ellos, y otra cosa es el chico que se va criando solo con empleada. Entonces son factores que contienen al ser humano, es la mamá, por sobre todas las cosas. Aun cuando el padre esté ausente a veces, es fundamental el papel de la madre. Y la madre en la búsqueda de esa igualdad con el hombre, en querer tener los mismos papeles, ocupar el mismo rol, y todo eso ha hecho que salga a trabajar, que disponga todo el tiempo fuera de su casa. Creo que ese es el factor, porque es muy difícil que un chico caiga en la droga si tiene una contención familiar. Ahí quiero que volvamos, porque me dijiste, ¿crees que es muy difícil que un chico caiga en la droga si tiene una contención familiar? Entonces, a tu entendimiento, si solucionamos el tema de la familia, solucionamos el tema de que haya menos personas que quieran consumir las drogas. Exactamente, sí. Me- Porque la familia es un papel fundamental, pero la familia entendida no solo desde el punto de vista de la unión, ¿no?, familiar, sino de la calidad con que esos padres o madre o padre pueda criar a sus hijos, porque es la calidad lo importante. Me sale preguntarte, ya establecimos que a tu entendimiento, el problema principal o uno de los problemas más importantes es la destrucción de la familia o que los padres, en tu caso me hablaste bien de la madre que no le presta atención a su hijo, que no está tan atenta como antes a criar a su hijo. Me sale preguntarte, para la persona que nos puede estar viendo, y más vale que va a ser distinto si esa persona tiene 20, 40 o 60 años, Indudable. pero me sale preguntarte, vamos a hablar de alguien joven para tener un caso práctico. Yo tengo 26 años, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo en mi vida en pos de solucionar ese problema o de minimizarlo y de hacer que sea más llevadero? ¿Qué puedo hacer yo en pos de reestructurar o revalorizar la familia, realzar la familia? ¿Qué podría hacer? Si estás casado o tenés pareja y vas a tener un hijo, primero tenés que desear tenerlo. Y segundo, pensá la responsabilidad que significa la educación, la formación de ese niño para que después sea un hombre sin que ocasione problemas en la sociedad. Entonces, la solución es, una vez que estás en pareja, y vas a pensar tener un hijo, supongo que Desearlo tener primero, ¿no? Tenés que desearlo, buscarlo y lógicamente
estar con la responsabilidad suficiente para después poder darle todo lo que ese ser humano necesita para poder crecer en un ambiente sano y sobre todo contenido con cariño, con amor, que es de lo cual adolece la mayoría de la sociedad hoy. De la falta de cariño y de amor. ¿Mm? Claro, es de lo que más adolece, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto... O sea, la consecuencia de la droga no es más que eso, del consumo de droga, de la falta de haber dejado la familia prácticamente a que los chicos se críen solos prácticamente, porque aunque tengan una persona, no es a veces la persona adecuada, la empleada doméstica o la empleada, cualquiera sea, a veces no son las más indicadas. O dejar que lo críe el celular. O dejar, peor todavía, peor todavía. Entonces, Nilda, lo que me dijiste fue, para solucionar este problema es importante elegir, programar, tener un hijo, desearlo, elegir voluntariamente hacerlo, prestar mucha atención a su educación y siempre teniendo en mente de que sea un buen hombre o una buena mujer que sea útil para la Los sociedad. primeros 12 años que son fundamentales en la formación de una persona. Primero los primeros 5 años y después de ahí los 12 y después viene a la preadolescencia. El entorno, ¿cómo cuidas del entorno? Si no lo acompañas, tenés que acompañarlo permanentemente. Es la única forma. Nilda, ha sido muy clara. Muchas gracias por tu respuesta, muchas gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Bueno, Ignacio, Ignacio. mucho gusto. Eugenia, ¿cuál pensás que es el principal problema, el problema más importante que tienen las personas hoy por hoy? Las personas en general o en Argentina. Diría para hacerlo más práctico y para tener un contexto más limitado, en Argentina. Mm, a ver, ¿qué puede ser? O sea, lo que yo veo y observo mucho es como eh, el tema de las redes sociales, como que se vuelve todo muy automático, no sé cómo decirlo. O sea, todo el mundo se quiere vestir igual, todo el mundo quiere comer lo mismo. eh, no sé, como incluso la estética se vuelve muy unificada, todos con las mismas cejas, hasta llegar al punto de hacerte operaciones estéticas para tener la misma cara de filtro que tiene todo el mundo. No sé si llamarlo el principal problema, pero es como una cosa que yo noto y digo, wow. Entonces, Eugenia, en tu entendimiento, uno de los mayores problemas que tienen las personas hoy por hoy es las redes sociales. Déjame ver si entiendo bien a qué te referís. Me hablas de la influencia que tienen las redes sociales en las personas, los modelos que proyectan las redes sociales y al mismo tiempo la importancia que tienen esos modelos en la forma de ver la vida que tienen estas personas, que adoptan estos modelos de redes sociales en sus vidas. ¿Es así? Sí, totalmente. O incluso aunque no adoptes los modelos, tipo, podés adoptar como, no sé cómo explicarlo, es como una estructura de pensamiento que se te forma de estar viendo reels, de capaz todo el tiempo mirar para afuera, en vez de ver, por ejemplo, qué querés vos realmente o qué te gusta realmente. El hecho de estar prestándole atención mucho a las redes sociales y pasando mucho tiempo en las redes sociales y de estar viendo muchos reels, es que todo el tiempo que estás pasando haciendo eso estás mirando hacia afuera. Estás viendo qué es lo... Decime si esto es compatible con lo que vos me estabas diciendo, ¿sí? Lo que estás viendo es lo que el mundo cree que es importante para vos en vez de lo que vos crees que es importante para vos. ¿Es así? Sí, totalmente.
O sea, también, qué sé yo, entiendo que puede tener un buen uso porque vos ahí como que investigás sobre cosas que te interesan o lo que sea, pero también es, no sé, hay que saberlo usar porque hay un punto en el que te absorbe realmente y no sabes ni por qué estás ahí. Como yo lo comparo con un local muy grande que vos vas a buscar algo específico que querés comprar y te terminás perdiendo y te quedás dando vueltas 2 horas por la cantidad de cosas que hay. Terminé con el carrito lleno de otras cosas. Claro, claro. O sea, capaz no compras nada de lo otro, pero igual como que te corriste completamente el camino que se supone que tenías que recorrer. Bien, entonces tenemos ya definido cuál es el principal problema en tu forma de ver las cosas, o uno de los principales problemas. Eh, las redes sociales, el aceptar los modelos, el pasar mucho tiempo dentro de las redes sociales, el agarrar los modelos que venden las redes sociales y tomarlos como propios, y el no estar prestándole atención a lo que vos consideras como importante y tomando lo que las redes sociales piensan que es importante para vos. Me sale preguntarte, teniendo, es bastante amplio la definición que agarramos, pero ese es el problema al cual llegamos. Son varios, pero va todo de la mano con las redes sociales y pasar mucho tiempo en las redes sociales y lo que eso provoca. Me sale preguntarte cuál pensás que es una acción que se puede tomar en pos de solucionar este problema o de minimizarlo y de hacer que sea más fácil de llevar. Bueno, la más fácil sería como dejar de usar las redes sociales por lo menos un tiempo, hacer una desintoxicación y meditar. O sea, meditar es algo que es gratis, todo el mundo lo puede hacer y realmente como, aparte de tener beneficios a nivel salud mental y todo eso, es como qué importante que es saber a dónde vas, porque tanta gente anda corriendo como intentando lograr cosas, pero por ahí no son ni las cosas que quieren. Claro, estás consiguiendo cosas, pero no sabes si lo que estás consiguiendo es importante para vos. Claro, claro. Y eso Entonces, lo cambia todo porque te energiza hacer algo que te interesa y que te gusta. entonces, las soluciones que me propusiste fueron hacer una desintoxicación de redes sociales por un tiempo, meditar, que es gratis, que te sirve para la salud mental y que es bueno y también te ayuda a estar más concentrado también, supongo. Y me hablaste también de lo último que mencionaste. Lo último que dije, Bueno, a través de este proceso, repreguntarte y redefinir qué es importante para vos en pos de exactamente. perseguir las cosas que a vos te importan y no las cosas que la sociedad o las redes sociales dicen que son importantes y que te deberían importar. Sí. Y también como otra cosa es que no es que las redes sociales tienen la culpa de todo, o sea, esto existió desde siempre y para mí como el kit de la cuestión o la raíz de eso es como si estás conectado a como a Dios o al universo o al todo, lo que sea, o si estás conectado a tu ego, que es em, como la voz falsa que creaste en el mundo, digamos. Eugenia, muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo hoy. Dale, Muchas un gracias. gusto. Valentín, ¿cuál pensás que es el principal problema que tienen las personas hoy por hoy? Yo creo que el principal problema que tienen las personas hoy en día es como que intentan encajar tanto en una sociedad que no saben cómo descifrarse a uno mismo o prácticamente, no sé, como que el problema que pasa es que intentan ser uno más del montón que se olvidan como de lo principal que es uno mismo. Ese creo que es el principal problema de las personas y que por ahí en el momento de pensar en un común general, medio como que se van de las ramas, o sea no piensan como en un
en un bien común en general, sino como que en uno mismo en ese sentido, pero por ahí medio como irracional o irrealista. Déjame ver si entiendo. Voy a empezar Sí. por el segundo punto Dale. y después voy a agarrar el primero. El segundo punto tiene que ver, decime si estoy en lo correcto, si tiene que ver con el egoísmo que tienen algunas personas o como en el sentido de estar absorbidos en ellos mismos en vez de pensar en qué pueden también eh, aportar a la comunidad, cómo pueden servir, cómo pueden ser útiles. ¿Es por ahí el segundo punto? En ese sentido, sí. El primer punto que me tiraste, Fueron como muy contradictorias, pero en el sentido de que por ahí, como esto que yo te digo, que cada uno como intenta de uno más, o por ahí o piensan diferente, entonces pero cuando tiene que ser como en común acuerdo, básicamente coinciden en cosas que por ahí no son lo que uno piensa realmente, sino como que en lo que encaja el otro. déjame ver si, te lo voy a poner en mis palabras, decime si es Okay. fiel a lo que vos querés expresar. Entonces, lo que vos estás planteando es que las personas dejan de lado su individualidad en pos de ser aceptados socialmente y que al hacer eso se están perdiendo de quizás lo más valioso que tienen, que es saber quiénes son, conocerse a sí mismos y a través de eso poder servir mejor a la sociedad. Sí. ¿Es por ahí? Exactamente, por ahí. Por ahí. Ok, me tiraste dos problemas. Uno es el de el egoísmo en el sentido de estar absorbidos en uno mismo, en cuáles son mis problemas, más allá de también abrir los ojos en qué puede ser útil al resto, solamente estar pensando en vos, en lo que querés, en qué te parece importante a vos, cuáles son tus problemas. Ese ha sido una comunidad toda la tarde, me lo han dicho bastantes veces. Me interesa más que ataquemos el primer problema, que sos el primero que me lo dice y me parece muy interesante. Entonces, vamos a considerar ese problema como uno de los principales problemas que vos me planteaste. El hecho de que las personas, a muchas personas, dejan de lado o vender no es la palabra, es... Sí, no es la palabra, pero se entiende el vender, porque en el momento de que uno tiene que realmente afrontar o decir lo que piensa, no lo hace, por así decirlo. No es vender, sino acomodarse, capaz, encajar. No sé si se pueden ser esas las palabras, pero en ese sentido, me parece. Decime qué te parece esta forma de ver las cosas. Dejan de lado la responsabilidad de tener su propia voz en pos de, y adoptan la voz de la sociedad en pos de encajar. Pero es como, a mí entender o cómo lo pienso yo, es como un dejar de lado o rescindir de alguna manera tu responsabilidad de tener tu propia voz y de ser una persona íntegra, Sí. un individuo íntegro, Sí. en pos de encajar. Ok, tenemos bien definido cuál es el problema. Me sale preguntarte, vamos de vuelta. A mi entender tenemos bien definido cuál es el problema. Sí. ¿Es fiel a lo que vos estabas tratando de expresar o me fui No, por otro sí, lado? sí, está perfecto. O sea, vamos por el mismo lado, digamos. Estaba pensando lo mismo. Así que en ese lado, bien. Me sale preguntarte cuál pensás que puede ser una forma de solucionar ese problema o una forma de minimizar el impacto de ese problema para hacerlo más llevadero o de ir en una buena dirección. Más vale que la respuesta no va a ser la misma para una persona que tiene 20, 40 o 60 años, No. pero eso me sale preguntarte. Podemos agarrar un caso si querés, en pos de hacerlo más concreto. Agarremos el caso de un hombre o una mujer joven de 20, 25 años que está tratando de encajar, está saliendo de la adolescencia donde encajar es extremadamente importante y está queriendo encontrar su propia voz o todavía no está encontrando su propia voz. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar esta persona en pos de encontrar su individualidad, de celebrar su individualidad, sin convertirse en este extremo de egoísmo, ni entregar su individualidad al grupo y darse de baja de esa responsabilidad? ¿Qué podrían hacer? Bueno, o sea, bueno, partiendo de la base, o sea, yo soy parte de este proceso justamente y, o sea, a la larga he como aprendido que, o sea, yo siento que la gente se involucra mucho en todo. Entonces, como que yo creo que para mí la gente debe dejar de preocuparse de los problemas en general y preocuparse en uno mismo en sí, intentar disfrutar de vivir él. O sea, en el sentido de como que todo es un problema para todos. Yo creo que hoy en día, más que todo, bueno, Argentina principalmente, uno de los creo debe ser el país que más políticamente está metido, en quien interese que no se deje nada de lado. Entonces, como que yo no digo que seamos completamente libres en ese sentido, libres, entre comillas, pero como que uno intente preocupar de acomodar su mejor versión y cuando uno intente darlo al máximo,
digamos, como dejar de preocuparse tanto por el resto en general, sino como preocuparse en sí, ese egoísmo que para mí ese es el egoísmo como que debe haber, para, digamos, siempre cuando sea para el mejor de todos, y para eso, digamos, justamente después de encontrar tu mejor versión, poder, digamos, expresar tus ideas, y si no son aceptadas, perfecto, no pasa nada, no tiene por qué, digamos, ser tu idea y nada más, y simplemente que ser un aporte, y en el caso de que no sea, bueno, o sea, yo creo que cada uno construye en cuanto a sus experiencias, tipo siempre cada uno en base a lo que vive, en base a lo que conoce, lo que estudia, va, digamos, formándose, y digamos, no tiene por qué, digamos, todas las opiniones ser siempre una sola válida, sino que simplemente una persona se cree de ideales y en base a eso, si vos estás contento con tu propio ideal que vos formaste a través de esta experiencia, yo creo que el resto se, digamos, sale solo. O sea, no creo como que... Yo estoy contento para decirte, yo creo que lo que mejor uno tiene que encontrar es el de decir que yo estoy contento con conmigo mismo y bueno, ese sentido. El resto, si uno le pregunta su opinión y no la acepta, bueno, pero como que uno sí está contento con lo que piensa y formó, creo que eso es el punto, ¿no? Valentín, déjame ver si entiendo por dónde vas. Sí. Lo voy a poner en mis palabras, decime si es fiel a lo que vos querías expresar. En pos de conseguir identificarte o formar esta voz personal, individual, que solamente vos podés tener, tenés que reflexionar sobre qué es lo que realmente te importa, tenés que formarte y tenés que tener la valentía de expresar las cosas, expresar la verdad según cómo vos la ves. Que es distinto que decir expresar tu verdad. Son dos cosas distintas a mi forma de las cosas. Expresar la verdad en la forma en la cual vos la ves. Y tener el valor de tener el valor de decir la verdad como vos la ves, incluso si eso trae consecuencias para vos sociales o de otra índole en el corto plazo. Por ahí decir una verdad en un estado dictatorial puede hacer que tengas problemas con la policía, Sí, que vayas en obvio. cana o lo que sea. Entonces, como el valor de decir la verdad en pos de sostener tu individualidad. Va, Es más o menos por ahí. sí, Decime si sí, hay algo sí. que no agarré, por favor, decime así lo completamos. Va un muy buen camino en realidad. O sea, yo por ahí sí soy muy contradictorio en lo que digo en general, pero porque es tan abierto todo que hay tantas posibilidades, tantas opiniones que ya uno como que no encuentra uno solo y justamente va en este sentido, de que al haber tantas opiniones, tantas, simplemente como al buscar esta, digamos, versión con esto que yo te digo de que ser contento con uno mismo, justamente en que coincidir en tu opinión y que fundamentarla a través del tiempo. O sea, puede cambiar y que y cada uno sea abierto a cambiarlo o lo que sea, pero como que no, digamos, cada persona debe aceptar que no todo el mundo va a pensar como uno. Nada más. Eso, para mí eso es lo que las personas deben cambiar. O sea, esto como que vos decís, que decir, como dictatorial dijiste, ¿cómo fue que dijiste? Sí, en caso de que caigas en un sistema Claro, dictatorial, claro, bueno, en ese sentido, y bueno, o sea, no todos tienen por qué, digamos, ser iguales, justamente, es la razón del mundo prácticamente, no todos somos iguales, o sea, somos iguales naturalmente, pero racionalmente somos completamente diferentes, entonces, nada, aceptar uno eso de cada el otro y en ese sentido, a eso voy. me parece un muy buen balance que acabas de agregar de... Estábamos hablando de, bueno, de ser la mejor versión de vos mismo, de encontrar tu voz, de poder ser la mejor versión de vos, de poder, sí, de poder ser vos mismo y presentarte contento con vos mismo y satisfecho al mundo. Y el balance es ese. Incluso si las personas no te aceptan y muy probablemente haya un grupo de personas que no te acepte o que no esté de acuerdo con las cosas que pensás en ciertas opiniones, en ciertas formas de pensar que tengas. Eso va a pasar. Entonces, como balancear el ser vos y el aceptar de que muchas otras personas no ven la vida como vos y no van a estar de acuerdo. O no van a ser como vos directamente, o sea, ahí cada uno puede vivir como quiera y tranquilamente puede hacer lo que quiera, o sea, no lo que quiera en ese sentido, pero se puede expresar de la forma que ellos quieran. Para mí eso es lo mejor que te puede pasar, digamos, un ser libre con uno mismo, para mí, tipo, ese es como el ideal de la persona para mí. Valentín, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo hoy. No, Ha sido un de gusto. nada, un gustazo, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias.